Vale, pues comenzamos. Damos inicio a una serie de estudios sobre el libro de Apocalipsis y no sabemos cuántas semanas nos llevará, pero acometemos la tarea con ánimo y confianza, en oración, esperando que el Señor nos dirija. Probablemente si tuviéramos ocasión de expresar cada uno cuál es el interés que nos mueve, cuál es la motivación que nos impulsa a este estudio, pues cada uno expresaría una realidad, su propia realidad, que puede ir desde la curiosidad a un auténtico y profundo interés por conocer lo que la Biblia enseña acerca de las cosas futuras. Creo que Apocalipsis es uno de los libros del Nuevo Testamento que menos se leen. Algunos no lo leen porque les da un poco de temor, les provoca inquietud, porque lo han leído y no lo entienden, no lo comprenden, y prácticamente hay un grupo importante de creyentes que leen ocasionalmente o no leen el libro de Apocalipsis. Por lo tanto, es un libro de los más desconocidos, de los más ignorados. Mirad hasta que, no ya dentro del campo evangélico, sino en este diccionario esencial de la lengua española de Santillana, busco Apocalipsis y me viene lo siguiente. Ahora lo encuentro. Dice, primera acepción del diccionario, nuevo diccionario esencial de la lengua española de Santillana. Dice, Apocalipsis, libro del Antiguo Testamento que contiene las revelaciones sobre el fin del mundo. Dale. Libro del Antiguo Testamento que contiene las revelaciones sobre el fin del mundo. Esto sería solamente una anécdota de un error en un diccionario, si detrás de esto no hubiese también la propia experiencia personal de hace 35 años visitando en una de las ocasiones en estudios bíblicos que teníamos en la granja de San Ildefonso en Segovia, pues visitando el Palacio de la Granja, allí en el sitio real de la Granja está la Fábrica Nacional de Tapices, entre otras, y en el palacio hay una sala dedicada a tapices alegóricos sobre el libro de Apocalipsis. Íbamos, creo que éramos unos 30, 32 pastores haciendo la visita al palacio, y la guía que llevaba al grupo, cuando llega a esta sala, dice, esta es la sala de los tapices sobre el libro de Apocalipsis, que es el último libro del Antiguo Testamento. Estábamos los 30 y tantos pastores detrás y algunos no pudieron contener una risa. Y la señora o señorita se volvió como sorprendida porque os reí. Y a alguno le dijo, pues mire, es que es el último libro del Nuevo Testamento. Y dijo ella, no, es el último libro del Antiguo Testamento. Y le dijimos, mire, perdone, pero es el último libro del Nuevo Testamento. Y dice ya, de ninguna manera. En la guía y en las instrucciones que el Ministerio de Cultura nos ha dado para formarnos en la guía sobre este sitio, ahí pone
que Apocalipsis es el último libro del Antiguo Testamento. Y le dijimos, pues mire, dígale usted al Ministerio de Cultura de España que lo rectifique. Y esto va más allá que una categoría de anécdota o va más allá que un mero error. Esto expresa la cultura bíblica o la incultura bíblica que hay en España. El gran desconocimiento que hay de toda la palabra de Dios, de toda la Biblia. Y especialmente del libro de Apocalipsis. Pues acometemos esta tarea y espero que el Señor nos ayude y confío en su dirección. Algunos detalles de interés antes de entrar en el texto. Entre otras cosas, el libro de Apocalipsis nos muestra la culminación del plan de Dios. Dios tiene un plan, un propósito desde la eternidad y ha elaborado un plan que está implementando en la historia del ser humano, y el libro de Apocalipsis nos revela la culminación de ese plan. La historia de la humanidad está llena de avatares, situaciones complicadas, difíciles, hechos dramáticos y duros, como si diese a entender que esto está en un descontrol total. Nada de eso. Dios va a completar su plan. Dios va a cumplir su proyecto. Y nada ni nadie lo puede estorbar y aún menos lo puede impedir. ¿Cuál será, de manera breve, cuál es ese plan o ese proyecto dicho en forma concisa y directa? Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y el libro de Apocalipsis, además de narrarnos una serie de eventos, culmina con la proclamación universal de la gloria del Señor Jesucristo. Y toda rodilla se doblará, creyentes y no creyentes, salvos y condenados, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Lo demás son detalles de cómo se cumplirá eso. Pero este es el final de todo. A la hora de hablar de las cosas que han de suceder, sentemos los principios siguientes. La autoridad de lo que va a suceder está en la Biblia, no en doctrina o filosofía o planteamientos de hombres, lo que la Biblia enseña. Por lo tanto, es muy indispensable, es muy importante y es completamente indispensable que conozcamos todo lo que la Biblia enseña sobre la vida cristiana, pero también sobre la esperanza que habita en el creyente. Y es importante que nosotros, los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo por la palabra y por la obra del Espíritu Santo, ordenemos nuestra vida, nuestras prioridades en base y conforme a el mundo que nos aguarda. Debemos modificar lo que sea necesario de nuestros pensamientos y de nuestras actitudes a lo que la Biblia enseña. Apocalipsis capítulo 22. ¿Vamos a empezar por el último capítulo? No. Bueno, sí, vamos a empezar leyendo un versículo del último capítulo, del capítulo 22 de Apocalipsis. Y prácticamente uno de los últimos versículos, el versículo 17. Apocalipsis 22, 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga,
ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El Espíritu de la Iglesia dice, ven. Y está diciendo al Señor Jesucristo, ven ya. Este debe de ser nuestro anhelo, esta debe de ser nuestra expectativa. El Espíritu Santo mueve al corazón del creyente a esperar y desear que el Señor Jesucristo venga. Pero mientras, el que oye, diga ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida. Así que mirad, en el estudio del libro de Apocalipsis hay una enseñanza para los que ya hemos nacido de nuevo y una invitación para los que aún todavía no están en Cristo. Los que están escuchando el Evangelio, pero aún no se han arrepentido de sus pecados, ni han recibido a Cristo como Salvador, y Dios en su paciencia revela lo que ha de suceder para decirle, cree en Cristo a fin de que sea librado de todas estas cosas. Para el salvo y no salvo, para el Hijo de Dios y para el que aún no es Hijo de Dios, tiene Apocalipsis un mensaje directo. ¿Por qué debiéramos o por qué debemos ocuparnos en los temas de profecía? ¿Es un entretenimiento? No. ¿Es una cuestión de interés espiritual? Sí, sin lugar a dudas. Más de la mitad de la Biblia tenía sentido profético cuando fue escrito. Más de la mitad de las cosas que la Biblia narra no se habían cumplido, pero se cumplieron después. Por ejemplo, Génesis capítulo 50. José, cuando está a punto de morir, le dice a sus descendientes y a sus hermanos, mirad, ciertamente Dios os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que el Señor ha prometido a Abraham, a Isaac y Jacob. Ciertamente Él os llevará allí. Es más, José le dice a sus hermanos, y cuando os saque de aquí y os lleve a la tierra prometida, no dejéis aquí mis huesos. Llevadme con vosotros. Tuvieron que pasar como 400 años. Y el pueblo casi olvidó que un día Dios le visitaría y le sacaría de Egipto. Pero sucedió. Se cumplió. Porque la profecía bíblica no es una posibilidad. Es una certeza. Alguien ha dicho, y yo estoy completamente de acuerdo con que la profecía bíblica es historia por cumplirse. Pero es historia. 3 de cada 4 textos que en el Antiguo Testamento hablan de la venida de Cristo, tomad el dato si queréis, 3 de cada 4 en el Antiguo Testamento, cuando anuncia la venida de Cristo, 3 de cada 4 se refiere a la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, hay mucha más información sobre la segunda venida de Cristo que la que había, o que la que sí había de la primera, que iban a nacer en Jerusalén, en Belén, que iban a ser de una virgen, que entraría en Jerusalén montado en un pollino. Bueno, pues el Antiguo Testamento tiene mucha más información acerca de la segunda venida que de la primera. Cuando Jesús enseña a sus discípulos, gran parte de su enseñanza está llena del anuncio de que Él va a volver y que tengan esperanza, que vivan con expectativa, porque Él subirá, pero volverá. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere a preparar el lugar, vendré y os tomaré otra vez a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. Capítulo 24 y 25 de Mateo es
dos capítulos esenciales sobre la segunda venida. Por cierto, vayamos ahí al capítulo 24 de Mateo, porque creo que es pertinente señalar que en el versículo 3, el Señor Jesucristo ya, bueno, los discípulos ya le están preguntando, viendo las cosas en perspectiva, en una panorámica. Y estando él, Jesús, sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Notad que ahí preguntan por tres cuestiones distintas. ¿Cuándo sucederán estas cosas? Jesús acababa de decir, ¿veis el templo? Pues mirad, aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y los discípulos le dicen, ¿cuándo sucederán estas cosas? La destrucción del templo. Sucedió en el año 70. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es distinto la venida de Cristo que el fin del siglo. Porque como veremos un poco más adelante, se nos presenta que cuando habla de las últimas cosas es una secuencia de hechos y de situaciones que van a suceder. La segunda venida de Cristo tiene que ver con la predicación del Evangelio. Directamente. No predicamos todo el Evangelio si solamente anunciamos que Él murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Es necesario que incluyamos, porque forma parte del Evangelio, que Él un día va a volver. Cuando Pedro predica el Evangelio, allí en Jerusalén, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, dice el versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y David no estaba hablando de él, sino estaba hablando de Jesús, del Mesías. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Capítulo 3, versículo 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había dicho antes y anunciado por boca de todos sus profetas. Que Jesucristo había de padecer, así que arrepentido y convertido, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Oye, esto fue después de la ascensión de Jesús, ¿eh? Y Pedro le anuncia, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. ¿A quién es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde antiguo? Mirad lo que dice ahí. Porque es necesario hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. El pecado estropeó muchas cosas. No solamente la relación entre el hombre y Dios, sino también la relación entre el hombre mismo. Alteró el mundo. La tierra está bajo maldición a causa del pecado. Y viene un tiempo en el que Dios va a restaurar todas las cosas, a volverla a su estado original antes de la caída.
a volver a poner el orden necesario que Dios estableció cuando creó los cielos, la tierra, el mundo y el orden en el que Él fijó para todas las cosas. Romanos capítulo 8 habla también de la segunda venida de Cristo. Una cuestión para que después vosotros lo miréis. Primera de Tesalonicenses, una preciosa carta del Nuevo Testamento, tiene 5 capítulos. Los 5 capítulos terminan con una referencia directa a la segunda venida de Cristo. El Nuevo Testamento no hace una leve referencia a que Cristo va a volver, sino que hay una amplia y completa enseñanza acerca de la segunda venida de Cristo. Primera de Pedro. Estoy intentando darle razón a la necesidad de que estudiemos el libro de Apocalipsis. Pedro usa este argumento. Los cielos y la tierra que ahora existen están reservados para un juicio. Y la tierra antigua fue destruida por agua. Esta será destruida por fuego. Y dice Pedro, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no habremos nosotros de vivir de una manera santa y correcta? Primera de Pedro, capítulo 1. En segunda de Pedro, el apóstol le dice a los creyentes, oye, vais a escuchar, a ver, ¿dónde está la venida de Cristo? Si él dijo que vendría, ¿cómo es que no ha venido? Y se mofará y se reirá. Pedro dice, estos ignoran voluntariamente que el Señor lo hará. Segunda de Pedro, capítulo 3. En el capítulo 1, versículo 19 dice, y tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca. La figura es la siguiente. Hermanos, vivimos tiempos muy complicados y difíciles. Vivimos tiempos muy confusos. Si queremos entender un poco qué es lo que está pasando, tenemos la palabra profética más segura, que es como una luz que alumbra para que entendamos lo que está sucediendo. El mundo se está preparando. La sociedad se está preparando. Las naciones se están preparando. Dios está guiando todo para el cumplimiento de su plan perfecto y completo. Jesús reprochó a los de su tiempo. Miráis al cielo y veis las nubes y decís, hoy va a llover. O veis que está ya, o veis que está completamente limpio y decís, hoy va a ser buen tiempo. Sois capaces de predecir el clima y sin embargo no sois capaces de entender la profecía que anuncian quién soy yo y qué hago aquí. Y esto le recriminó a los religiosos de su tiempo. Y yo pensando en esto decía, hay que ver cuántas veces a lo mejor al día coge el móvil y busca cómo va a estar el tiempo para ver si va a llover y dice a las 7 de la tarde dice que hay el 80% de posibilidad de que va a llover. Y no lo creemos. Y nos preparamos. Y ahora no vamos a las escrituras para ver
qué es lo que dice Dios, de qué es lo qué sentido tiene lo que está pasando. Oiréis guerra y rumores de guerra, y habrá peste, y enfermedades, y sufrimiento. Todo eso son principios de dolores, pero aún no es el fin. Pero cuando veáis estas cosas, preparaos. Y dice Jesús, de la higuera aprended la parábola. Cuando veáis que estas cosas suceden, sabed que el tiempo está cerca. Mirad, y en el lenguaje profético bíblico, la higuera es un árbol símbolo de Israel. Israel ha estado 1870 años desaparecida en la historia. En el año 70 desapareció. Tito destruyó el templo, destruyó la ciudad y se produjo la dispersión de los judíos, la diáspora, y fueron dispersados por entre todas las naciones. Y hasta 1948 no ha existido, no ha vuelto a existir Israel como nación. Si Israel es, la higuera es una figura de Israel, Israel ha sido establecida otra vez de manera sobrenatural y milagrosa sobre la tierra que Dios prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, debiéramos entender que el tiempo está cerca. Veis la higuera que sus ramas se ponen tiernas y decir, el verano se acerca. Pues cuando veamos que suceden estas cosas, preparémonos. Por lo tanto, necesitamos afrontar la realidad de que debemos vivir para esperar al Señor Jesucristo de los cielos y mientras servir a Dios, al Dios vivo. Vamos a Apocalipsis, capítulo 1. Espero que si alguien tenía alguna duda acerca de la conveniencia o no, la pertinencia o no de hacer el estudio de Apocalipsis, con esta breve introducción se haya podido ver cuán conveniente, cuán necesario es que conozcamos lo que Dios ha dicho que va a suceder. Os propongo la división natural del libro de Apocalipsis, el bosquejo del libro de Apocalipsis. 1:19. Jesús, el Señor Jesucristo en gloria, le dice a Juan el evangelista, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Este es el bosquejo natural del libro de Apocalipsis. En el capítulo 1 está recogido las cosas que Juan vio y que ahora vamos a considerar de manera rápida. Escribe las cosas que has visto. Lo que Juan en la isla de Patmos, donde estaba preso o había sido por Domiciano, que había sido enviado allí Juan y estuvo bastante tiempo como preso por la isla. Allí Juan tuvo una visión y vio a Cristo glorificado. Las cosas que son, capítulo 2 y capítulo 3, las 7 cartas a las 7 iglesias que están en Asia Menor. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Las cosas que ha visto y las que son, la que corresponde a nuestro tiempo, al tiempo de Juan y al nuestro, la época de la iglesia. Y las que han de ser después de esta. Lo que va a pasar una vez que la iglesia ya no esté aquí, que se haya producido el arrebatamiento.
¿Qué pasará? ¿Qué va a suceder el día que el Señor Jesucristo descienda del cielo y en las nubes, con voz de mando y con trompeta de Dios, llame a los redimidos, a la iglesia, a su iglesia, a la esposa? Y una vez que la iglesia sea arrebatada, ¿qué va a suceder? Pues desde el capítulo 4 en adelante encontramos todas las cosas que van a suceder. Por lo tanto, desde el capítulo 4 en adelante, todavía no ha empezado. Y nos llevaremos alguna sorpresa cuando lleguemos al capítulo 4. Pero espero presentar un gráfico de manera visual con el orden de las cosas. Una aclaración. Sentar doctrina en tema profético sería una temeridad. Por lo tanto, es la convicción. Lo que yo voy a compartir con vosotros es la convicción espiritual bíblica de lo que Dios dice en su palabra. Que no todo el mundo está de acuerdo. Que hay otras posturas y que haré referencia a algunas de ellas. Pero en oración, en estudio sumiso y con la actitud de recibir sin prejuicios lo que la Biblia enseña, es lo que yo os voy a estar proponiendo en esta semana acerca del libro de Apocalipsis. Pero salvo en aquello que Dios dice así es, lo demás es una interpretación con fundamento bíblico, convicción personal y propuesta abierta. Leamos los 3 primeros versículos del capítulo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Primero, el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. No es la revelación de los hechos que van a suceder. Los hechos que van a suceder es el escenario, lo que rodea la manifestación de la persona gloriosa del Señor Jesucristo. Es la revelación de Jesucristo. Que Dios el Padre le ha dado para manifestar a sus siervos. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Jesús dice: Padre, he manifestado tu nombre a los hombres. El Hijo revela al Padre. Le dice uno de sus discípulos: muéstranos al Padre. Si tanto tiempo hace que estás conmigo y no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Es el Hijo el que revela al Padre. Pues aquí es el Padre el que revela al Hijo.
es quien le da la revelación de las cosas que deben suceder pronto para que el Hijo, por medio de un ángel, se la envíe a Juan y por medio de Juan a todos sus siervos. Porque Dios quiere que todos conozcamos la realidad espiritual, actual, presente y futura del Señor Jesucristo. ¿Qué concepto tiene la gente de Cristo? ¿Cuál es la idea, la figura que hay en su mente y en su corazón acerca del Señor Jesucristo? Ahí en Sevilla, el cachorro, el cautivo, los crucificados. Aquí Jesús dice, aquí yo estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos. Tenemos que renovar nuestra visión, nuestro concepto acerca del Señor Jesucristo. Es verdad que Él vino como siervo sufriente para morir en nuestro lugar y para vencer al pecado y a la muerte y para liberar a los que por el temor a la muerte estábamos sujetos a la esclavitud del pecado. Pero ya no le conocemos así. Ya no está así. Ha ascendido a los cielos y está sentado en la gloria de Dios. El libro de Apocalipsis no es una serie de alegorías, no es ni siquiera una serie de figuras espiritualizadas. No, no. Es verdad que hay lenguaje que tenemos que saber distinguir, pero en el capítulo 1 hay una revelación literal de las cosas que Juan vio, de lo que él vio. Versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Esta es una expresión real, literal, de la realidad o de la autenticidad del Señor Jesucristo. Muy lejos de aquella de los evangelios. Muy lejos de aquel que cargó en la cruz. Muy lejos de aquel al que escupieron y golpearon con una caña. Muy lejos del siervo sufriente. Ahora es aquí el Todopoderoso. ¿Qué significa Apocalipsis? Significa revelar. Es descorrer un velo. Es abrir una cortina que tapa, oculta algo. En el libro de Apocalipsis tenemos la revelación, se abre el velo que cubre la gloria de Dios y al Dios de la gloria para que tengamos una revelación de lo que Él, de quién es Él
y de su realidad. Él está sentado en el trono y desde allí reina y gobierna. Sus ojos como llama de fuego. ¿Veis? Cada vez que dice cómo, es que está usando un lenguaje de comparación para que podamos entender un poco la realidad. Nada hay que se esconda su conocimiento. Sus pies semejantes al bronce bruñido. Cuando lo leáis y lo estudiéis, por favor, mirad las notas a pie de página en vuestra Biblia, que hay referencias al Antiguo Testamento. Quiere decir ahí que es el Todopoderoso, el que tiene el dominio y el poder. Su voz como estruendo de muchas aguas. En el libro de Apocalipsis se revela, se abre, se manifiesta la realidad gloriosa de Jesús en el día de hoy. Eso no es futuro, eso está ahí, es real, esta es la realidad. Cuando dice aquí, versículo 1, volvamos otra vez, para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, ese pronto no es tiempo. No se refiere a en breve. El término es el que en nuestro idioma se traduce por tacógrafo y habla no de tiempo en el cronómetro, sino de velocidad. Cuando se ponga en marcha. Apocalipsis capítulo 4 en adelante, sucederán las cosas de manera inmediata, consecutiva, en una secuencia rápida. Las cosas que han de suceder cuando empiecen de una manera rápida. A las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros. Estoy leyendo 1:4. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. ¿Sabéis? Este es el nombre propio de Dios. Yo soy. Éxodo 3:14. Así dirá a los hijos de Israel. Yo soy el que soy. Y le dirá, yo soy, ha dicho. Y aquí se habla del que es y que era y que ha de venir. Y de los 7 espíritus. Mirad, en el versículo 4, 5 y 6 está la Trinidad. Dios el Padre, versículo 5, 6, Dios el Hijo, versículo 5, Dios el Espíritu Santo, en el versículo 4. Porque los 7 espíritus se refiere a la plenitud del Espíritu Santo. Cuando Él venga, todo ojo le verá. Y los que le traspasaron. El poder religioso, el poder político, todos le verán. Un detalle que creo importante de este capítulo 1. Y me volví, versículo 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Es decir, Juan quería ver la voz, y la voz no se ve, la voz se oye. Él se volvió para ver la voz. ¿De quién viene esa voz? Y vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Me parece que debemos pararnos un momento en esta expresión. Si vio los 7 espíritus y habla de la plenitud del Espíritu,
y ahora vio 7 candeleros, y dice que los 7 candeleros, versículo 20, y el misterio de las 7 estrellas que ha visto de los 7 candeleros, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias. Voy a ver si lo puedo expresar de una manera lo más comprensible posible. La iglesia de Dios no es una organización. Israel tenía un candelero y ese candelero tenía 7 brazos. Porque Israel era una nación y es una nación compuesta de distintas tribus y familias, pero es una nación. Un candelero con 7 brazos. Aquí no hay un candelero con 7 brazos. Aquí hay 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre. Quiere decir que la realidad de la iglesia es una realidad espiritual, no organizativa. No es una organización piramidal donde hay una estructura jerárquica, sino hay una unidad espiritual, pero hay también una realidad presencial de las iglesias locales en cada una donde están, con vínculos espirituales, porque en medio de las iglesias está el Señor Jesucristo, pero no con una organización. No es una empresa, no es una realidad organizativa, es un organismo. Un organismo que vive del mismo espíritu y respira de la misma verdad. Pero en cada lugar y en cada tiempo hay una iglesia presente que es la expresión, o debe ser y puede ser la expresión completa y perfecta de la iglesia de Dios, sin depender de otra iglesia, aunque sí tenga vínculos de comunión, vínculos espirituales, vínculos de colaboración. No sé si me estoy explicando lo suficientemente claro, pero lo que estoy intentando decir es que cada iglesia local tiene su propia realidad, su propio tiempo, su propia misión, su propia vida, y es tan iglesia como otra, en otra ciudad o en otro lugar de la ciudad, aunque no es independiente de la otra, pero sí podemos decir que es autónoma de la otra. Y cada iglesia tiene la responsabilidad y el privilegio, cada iglesia local tiene la responsabilidad y privilegio de buscar la voluntad de Dios para cumplirla en el lugar donde está, en el tiempo en el que está, conforme a la guía del Espíritu Santo. Tenemos que tener lazo de comunión y de relación unos con otros. Esa colaboración necesaria. Pero cada iglesia tiene también su misión y su responsabilidad que debe cumplir y que debe llevar a cabo. Qué gloriosa es la visión que Juan tuvo del que estaba en medio de los 7 candeleros. Se movía con libertad. Andaba entre los 7 candeleros. La iglesia solamente tiene una cabeza, que es Cristo. Solamente tiene un jefe, que es Cristo. Solamente tiene un Señor, que es Cristo. Solamente tiene un director, que es el Espíritu Santo, que hace y ejecuta la voluntad de Cristo, como Cristo hace la voluntad del Padre. En la iglesia todos somos siervos los unos de los otros. Pero el que tiene el poder, la autoridad, el que ejerce
El señorío es Cristo. Y Juan, cuando tiene esa visión de la gloria de Cristo, dice el versículo 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Esto me recuerda a Isaías capítulo 6. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono, alto y sublime, y sus fardas llenaban toda la tierra. Y caí como muerto. Hermanos, ante esta visión gloriosa del Cristo glorioso, nuestra única actitud correcta debe de ser la de la sumisión. Señor, habla que tu siervo oye. Señor, manda que tu siervo te obedece. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas. Yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Tal es su señorío y su poder, su autoridad, que él no solamente controla la historia, sino que él tiene las llaves de la muerte y del Hades. El Hades es el lugar donde van los muertos. Y ahora, este Jesús glorioso le dice a Juan, escribe las cosas que has visto. Le da una orden. Y Juan lo obedece. Cuando él habla, no nos queda más que obedecer. No discutir, no cuestionar, porque todo lo que él manda siempre es para nuestro bien. Es esa visión gloriosa del Cristo soberano la que nosotros tenemos. Cuando pensamos en Cristo, cuando oramos en su nombre, está en nuestro corazón y en nuestra mente una figura que corresponda a esta de Apocalipsis capítulo 1. Juan, estando en la isla de Patmos, Dios le reveló, es decir, abrió delante de él, quitó la cortina para que viese la realidad de la persona de Cristo. Esto está escrito para nosotros, porque las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan para que él nos las escriba a todos nosotros. Y debemos conocerla. El misterio de las 7 estrellas, versículo 20, que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Ángel de la guarda, no. ¿Qué son los ángeles? ¿Quién son los ángeles de las iglesias? En el capítulo 2 y 3 lo vamos a ver. Escribe al ángel de la iglesia, le dice, así empieza cada una de las 7 cartas. Y es evidente que ahí se está refiriendo a los pastores, a los ancianos de las iglesias. Los pastores, los ancianos, los que Dios ha llamado para que ministren y cuiden de su iglesia, están
estamos en sus manos. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra. Ay, hermano, qué tranquilidad, qué reposo, qué paz. Saberse uno en las manos de Dios. Pero también qué responsabilidad. Cada privilegio conlleva también una responsabilidad. Sabiendo que cada uno de nosotros daremos cuenta al príncipe de los pastores. No estamos en la iglesia, dice Pedro capítulo 5, para mandar, ordenar, sino para servir. No para enseñorearse, sino para estar revestidos de servicio. Ser pastor de una iglesia, ser anciano de una iglesia, no es un cargo de señorío. Es una carga de servicio. Y las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Que Dios mediante, en el próximo estudio, capítulo 2 y capítulo 3, pues lo veremos. Jesús dice, declaración solemne y sublime. Versículo 8, yo soy el alfa y la omega. Principio y fin, dice el Señor. ¿Cuántas letras tiene el abecedario español? ¿Cuántas? 26, 27, 28. Oye, hay que ver, que con ese manojo de letras se pueden expresar infinidad de ideas, componer infinidad de palabras, articular mensajes y pensamientos, ideas y descripciones de las cosas con 20 y tantas palabras, letras. Infinidad de palabras, de conceptos. Aquí el alfa y la omega es el principio y el fin. Todo lo que necesitamos conocer, todo lo que nos conviene saber, todo lo que está reservado para nosotros en Cristo Jesús, se cumple todo. Porque Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. El que era, que ha de venir, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. A Él aguardamos. En Él estamos porque Él nos compró al precio de su sangre preciosa y pagó nuestros pecados por medio de su sacrificio. Saldó la cuenta y, creyendo en Él, nos reconcilia con Dios. En Él estamos, en Él vivimos, en Él nos movemos. Ciertamente estas cosas no son fáciles. Esto requiere esfuerzo. Esto es algo más que curiosidad. Esto requiere interés, esfuerzo y estudio. Ciñamos los lomos de nuestro entendimiento porque hay mucho que ver. Dios mediante, en el próximo estudio vamos a ver el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. Padre, queremos darte gracias porque tú no nos has dejado en oscuridad. Te ha placido revelar en tu palabra las cosas que han de suceder. Señor, y todo esto debemos guardarlo en nuestros corazones para nuestra vida aquí ahora y para que, Señor,
nuestra esperanza tenga un fundamento firme, estable, cierto. Señor, somos extranjeros y peregrinos en este mundo que un día será destruido. Y estamos aquí solamente de paso. Las cosas que aquí hay y las cosas materiales son algunas necesarias, pero ninguna son eternas. Ayúdanos a buscar, Señor, los tesoros de tu gracia, las riquezas de Cristo, a vivir esperándote a ti, a hacer tesoros en los cielos, en el servicio para gloria de tu nombre. Gracias por Cristo Jesús. Gracias por tu Espíritu Santo. Y ayúdanos a entender tu palabra para vivirla. Amén.